Los Apalaches son la cadena montañosa más antigua de América del Norte. Más de 480 millones de años de roca, bosque y oscuridad. Los pueblos indígenas que vivieron en estas montañas durante milenios dejaron advertencias, nombres para cosas que no debían ser nombradas, reglas para caminar entre estos árboles, rituales para protegerse de lo que habitaba en la sombra. Los colonizadores llegaron, ignoraron las advertencias y construyeron sus casas, sus granjas, sus senderos. Y algo en estas montañas los notó. Lo que van a escuchar esta noche son historias reales, de personas reales que vivieron en estas tierras y encontraron algo que no tiene nombre en ningún libro, algo que grita en la oscuridad, que llora sin cuerpo, que camina entre los árboles con una forma que el ojo humano no debería ver. Apaguen las luces. Esto apenas comienza. Esto sucedió hace unos 2 o 3 años, y hay noches en que todavía me despierto con ese sonido en la cabeza. Vivo en el sur de Virginia Occidental. Nací aquí, crecí aquí, y conozco estos bosques mejor que el interior de mi propia casa. Las montañas Apalaches rodean cada rincón de esta tierra como paredes de una prisión verde y antigua. Y la oscuridad aquí no es la oscuridad de una ciudad con farolas apagadas. Es una oscuridad viva, densa, que se pega a la piel. Esa noche estaba con mi amigo al que llamaré Mark. Llevábamos horas en casa haciendo lo de siempre, viendo peleas de la UFC, jugando a Xbox, matando el tiempo como hacen los que no tienen nada que temer. Era tarde, pasada la medianoche, cuando el aburrimiento nos venció y decidimos salir a caminar por el sendero del bosque cercano para fumar. Conozco ese sendero de memoria, lo he recorrido cientos de veces. Nunca me había dado miedo. Esa noche fue diferente desde el principio. El bosque estaba demasiado vivo. No me refiero al sonido normal de grillos y viento entre las hojas. Me refiero a un caos de crujidos, movimientos entre la maleza, ramas que se quebraban en la oscuridad a ambos lados del sendero. Era la 1 de la madrugada y el bosque se comportaba como si algo lo hubiera puesto en alerta, como si todos los animales supieran que había algo entre los árboles que no debía estar ahí. Llegamos al punto medio del sendero, paramos, encendimos el porro y nos quedamos en silencio un momento. Recuerdo haber mirado hacia los árboles y no poder ver nada más allá de 2 metros de oscuridad absoluta. Solo escuchábamos, y lo que escuchábamos no tenía sentido. Entonces, el bosque se apagó. No poco a poco, de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Cero sonido, ni un grillo, ni una hoja, ni el viento. Un silencio tan perfecto que dolía en los oídos. Y en ese silencio apareció la voz. No sé cómo describirla sin que suene menos aterrador de lo que fue. Sonaba casi humana, pero no del todo. Como si algo hubiera escuchado hablar a personas durante años y estuviera intentando imitarlas sin entender del todo cómo funciona una garganta, una lengua, unos pulmones. Era temblorosa, quebrada, con una cadencia burlona que no correspondía a ningún idioma que haya escuchado. Como un juguete infantil roto con el altavoz dañado, repitiendo algo una y otra vez, en un loop defectuoso. Hay lugares en el mundo que parecen tener memoria, que guardan algo entre sus árboles, entre sus piedras, entre la niebla que se asienta sobre el suelo en las mañanas de invierno. La granja de mi tío en el sudeste de Virginia Occidental era uno de esos lugares. Lo supe mucho después. Cuando era niña, solo lo sentía como el lugar más seguro del mundo. Mi tío lleva en esa tierra desde los años 70. Construyó varias casas en la propiedad para que toda la familia pudiera usarla, y durante mis primeros años de vida, esa granja fue casi un segundo hogar. Mi madre, mi hermana y yo pasábamos semanas enteras allí. Esa tarde quería llegar a las plataformas. Quería ver cómo se veía el bosque bajo la nieve desde allá arriba. Así que empecé a subir lo que yo llamaba la montaña.
aunque probablemente era solo una colina enorme cubierta de pinos y robles desnudos. La nieve amortiguaba todos los sonidos. Mis huellas quedaban marcadas detrás de mí como una línea de migas de pan. No encontré lo que buscaba. Me frustré conmigo misma como se frustran los niños cuando el mundo no funciona como esperan, y me senté junto a un arroyo pequeño para recuperar el aliento. El agua se movía lenta bajo una capa delgada de hielo. El bosque estaba completamente quieto. Llevaba menos de 3 minutos sentada cuando escuché el primer grito. Era un sonido que rasgó el silencio del bosque como una cuchilla. Agudo, largo, lleno de algo que mi cerebro de 8 años no supo nombrar en ese momento, pero que ahora reconozco como desesperación. Pensé que era un zorro. Me quedé quieta, esperando. Entonces empezó el llanto. No era el sonido de un animal, era un llanto, profundo, entrecortado, con esa cadencia específica que tiene el llanto humano cuando alguien está sufriendo de verdad. Y luego venían los gemidos, bajos y prolongados, como si algo o alguien estuviera cargando un dolor que no cabía en su pecho. La tristeza que emanaba de ese sonido era tan real, tan palpable, que sentí un nudo en la garganta sin saber por qué. Mis primos siempre me gastaban bromas. Los más mayores me llevaban 9 años y encontraban divertido asustar a la pequeña. Convencida de que me habían seguido hasta el bosque para hacerme pasar un mal rato, me puse de pie y grité hacia los árboles con toda la indignación que puede tener una niña de 8 años. «Oigan, no tiene gracia, ya me voy a casa, basta». Silencio por un segundo, y luego el llanto continuó, más cerca. Empecé a seguir mis propias huellas en la nieve lo más rápido que pude. No corría porque no quería admitir que tenía miedo. Caminaba rápido, muy rápido, con la cabeza baja y los puños apretados dentro de los guantes. Y los sonidos no se detenían. Los gritos y el llanto me seguían a través del bosque con una constancia que resultaba imposible. No subían ni bajaban de volumen dependiendo de mi distancia. Simplemente estaban ahí, a mi alrededor, como si el bosque entero estuviera llorando. Intenté convencerme de que eran mis primos moviéndose entre los árboles, adelantándose, rodeándome para hacerlo más dramático, pero algo en mí, algo muy por debajo de la razón, sabía que no era eso, porque esos sonidos no tenían palabras. No había risas ahogadas entre los sollozos, no había pasos torpes en la nieve, solo ese llanto continuo, ese grito que se repetía, esa voz que lloraba sin cuerpo visible, sin origen claro, sin dirección fija. Salí del bosque corriendo. Crucé el borde de los árboles y vi la casa de mi tío al fondo, grande y con las ventanas iluminadas, y corrí hacia ella con todo lo que tenía. Entré por la puerta de la cocina y la cerré de golpe detrás de mí, con el corazón saliéndoseme del pecho. Y ahí estaban todos, mis primos mayores, mis tíos, mi madre, todos en la cocina y la sala poniéndose las botas de nieve y los abrigos. Llevaban horas buscándome por las diferentes casas de la propiedad y estaban a punto de entrar al bosque siguiendo mis huellas. Ninguno había estado en el bosque, ninguno. Mi madre dijo que tenía la cara blanca como la nieve. Mis guantes estaban llenos de arañazos, aunque no recordaba haberme caído. No recordaba nada, excepto caminar, los sonidos y ese miedo frío que se instaló en mi pecho y no me soltó hasta que vi las ventanas iluminadas de la casa. Les conté lo que escuché. El grito, el llanto, los gemidos, los sonidos siguiéndome sin acercarse ni alejarse. Mi tío, el dueño de la tierra, bajó la cabeza y dijo sin dudar: «Ah, te topaste con la bruja». Pensé que hablaba de una mujer, alguna excéntrica que vivía sola en el bosque y que asustaba a los intrusos. Casi me pareció razonable. Pero no, la bruja era simplemente el nombre que la familia le había dado a lo largo de los años, a la entidad, a la cosa que vagaba entre los árboles gritando, llorando, imitando voces humanas, sembrando una sensación de pavor que no correspondía a ningún peligro visible. Nadie sabía qué era, nadie tenía una explicación, pero todos mis primos mayores, en diferentes momentos y diferentes años, habían tenido sus propios encuentros. Todos describían lo mismo: los sonidos, la sensación de ser seguido, la tristeza que impregnaba todo como humedad. Nunca volví a cruzar el límite del bosque. Ni de niña, ni de adolescente, ni de adulto, ni una sola vez. Y la familia tampoco me animó a hacerlo. Años después, cuando tenía 21 años, regresé a la granja para el funeral de mi tía, y esa semana, desde las ventanas de la casa, vimos cosas en el borde del bosque. Voces que venían de entre los árboles cuando no había nadie, ojos rojos parpadeando en la oscuridad entre los troncos,
siluetas de humo que se formaban y se deshacían en el linde, como figuras que quisieran entrar pero no pudieran. Nadie fue a investigar, porque en los Apalaches hay cosas que llevan más tiempo que nosotros en esta tierra, cosas que no necesitan ser entendidas para ser reales, y la bruja del bosque de mi tío es una de ellas. Todavía está ahí entre los árboles, esperando al próximo curioso que se adentre solo en la nieve, llorando, gritando, siguiendo. Hay personas que saben cosas que no explican, que ponen reglas sin dar razones, que te miran cuando preguntas y simplemente cambian de tema. Durante años creí que mi abuela era así por ser de campo, por ser de otra época, por esa desconfianza que tienen los ancianos hacia el mundo exterior. Tardé 20 años en entender que sus reglas nos mantenían vivos. Entre los 10 y los 13 años, viví en Kentucky, en las faldas de una de las cordilleras más antiguas del planeta, una tierra que lleva más tiempo de pie que cualquier civilización que haya caminado sobre ella. Vivía con mi padre y mi abuela en un valle, que es como llamamos allá a esos callejones sin salida formados entre colinas. Familia a ambos lados, nadie enfrente, nadie detrás, solo las colinas, el bosque y nosotros. El primer día que llegué, mi abuela me sentó y me dio las reglas. Al principio me parecieron normales. No juegues con animales salvajes, no vayas solo al bosque, las cosas habituales que dicen los adultos cuando quieren que no te pierdas o te hagas daño. Pero luego las reglas se volvieron extrañas. No silbes. Si escuchas que alguien llama tu nombre, no respondas, no vayas. Y si ves a alguien entre los árboles que crees conocer, no lo conoces. Da media vuelta y vuelve a casa. Tenía 10 años. Pensé que era folclore de gente mayor. Cosas de paletos, me dije. No le di más importancia. Hasta agosto de mis 11 años. Esa noche, mi padre y yo acampábamos en el sendero que habíamos cortado nosotros mismos entre la hierba alta y los arbustos de bayas, a la izquierda de la casa. Era un lugar familiar, lo suficientemente cerca como para ver las ventanas encendidas de donde dormía mi abuela. Teníamos fogata, teníamos comida, teníamos todo lo que necesitábamos. Mi padre decidió volver a la casa a buscar más cerveza y revisar a la abuela. Me dijo que no tocara el fuego y se fue por el sendero. Lo vi desaparecer en la oscuridad. Me quedé solo mirando las llamas. Y entonces, el bosque empezó a apagarse. No de golpe, poco a poco. Primero los insectos, que dejaron de zumbar uno por uno como si alguien los fuera apagando. Luego el viento, que se fue hasta que las hojas quedaron completamente quietas. Luego el arroyo, que siempre sonaba fuerte y claro junto al camino, y que de pronto sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia, como si el mundo se hubiera expandido de repente. El silencio que quedó no era un silencio normal, era un silencio de alerta, el tipo de silencio que la naturaleza hace cuando algo más grande que ella está cerca. Fue entonces que lo sentí en la garganta, un sabor, metálico, quemado, horrible, como si alguien hubiera fundido hierro viejo y me lo hubiera forzado a respirar. No venía de la fogata, no venía del humo, venía del aire mismo, de algún lugar entre los árboles, y se instaló en el fondo de mi garganta como una advertencia que mi cuerpo entendió antes que mi cabeza. Mi padre volvió minutos después, furioso. Decía que había visto pequeños trozos de metal ardiendo por el sendero y me acusó de haber lanzado latas al fuego. Le juré que no había tocado nada. Se quedó mirándome, luego miró el cielo y dijo que había tormenta. Recogimos todo y volvimos a casa. Estaba sentado en el porche comiendo sandía cuando llegó el primer relámpago. Hay algo particular en los relámpagos sobre un bosque denso. Cuando caen, iluminan todo con una luz blanca y total, como si el mundo de repente tuviera resolución máxima. Puedes ver cada hoja, cada tronco, cada sombra convertida en nitidez perfecta. Y luego, la oscuridad cae encima de ti con el doble de peso. Primer relámpago, el mundo explota en blanco. Segundo relámpago, el mundo vuelve a la oscuridad. Tercer relámpago, y ahí fue cuando lo vi. Más allá del patio, más allá del arroyo, más allá del camino y las zanjas, justo al borde de la primera hilera de árboles, había una figura. Me quedé inmóvil, parpadeé. La oscuridad volvió. El sabor a metal quemado desapareció de mi garganta de golpe, como si algo lo hubiera apagado. Y ese detalle, aunque no supe por qué en ese momento, me dio más miedo que la figura misma. Siguiente relámpago, la figura estaba más cerca. Ya no estaba entre los árboles, estaba de pie justo al borde del camino. Me puse de pie sin darme cuenta. Tenía 10 años y no sabía qué hacer. No sabía si gritar, si correr, si quedarme quieto. Solo miraba hacia el lugar donde había visto la silueta, esperando el siguiente destello.
Siguiente relámpago. Estaba en medio del camino. Han pasado más de 20 años y todavía no puedo describir bien lo que vi. No porque lo haya olvidado, sino porque lo que vi no tiene una descripción que encaje en el lenguaje normal. La cabeza no guardaba proporción con el cuerpo. Los brazos eran demasiado largos, colgaban de manera incorrecta, como si las articulaciones estuvieran en los lugares equivocados. El torso no tenía la forma que debería tener un torso. Era como si algo hubiera intentado construir una figura humana sin haber visto nunca una de cerca, como un dibujo de una persona hecho por alguien que solo la ha escuchado describir. No era humano, no era un animal que yo pudiera nombrar. Entré a la casa. No corrí, aunque quería. Abrí la puerta con calma, la cerré detrás de mí y me quedé de pie en la cocina donde mi abuela lavaba los platos. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que creía haber visto algo. No me preguntó qué, no me pidió que lo describiera. Simplemente dejó los platos, fue directo al cuarto de mi padre, lo despertó y le ordenó con una voz que no admitía discusión que cerrara, con llave y pasador, todas las ventanas y puertas de la casa. Todas. Ahora. Mi padre, que había bebido, obedeció sin protestar. Eso me dijo más que cualquier palabra que me hubieran podido decir. Esa noche dormí en la cama de mi abuela. A la mañana siguiente, la lona de la tienda de campaña estaba en el suelo. No rasgada, no destrozada por garras, simplemente desmontada, desarmada con una meticulosidad que ningún animal conocido haría, como si alguien la hubiera examinado pieza por pieza y la hubiera dejado caer. Y a 1,5 kilómetros de distancia, en casa de mi tío, encontraron las 8 gallinas muertas, decapitadas, sin una sola gota de sangre en el suelo. Durante las semanas siguientes, ningún niño del vecindario esperaba solo el autobús escolar. Siempre había un adulto. Mi padre llegó tarde al trabajo casi 3 semanas porque era él quien esperaba conmigo. Cada vez que intenté hablar de lo que había visto esa noche, cambiaba de tema. Me miraba, abría la boca y hablaba de otra cosa, como si el asunto fuera demasiado real para nombrarlo. Crecí pensando que tal vez me había asustado de nada, que la tormenta y la noche y la soledad me habían jugado una mala pasada, hasta que cumplí los 20 y tantos y lo mencioné en una reunión familiar. Unos primos estaban de visita y empecé a contar la historia. Mi tía me interrumpió. Se le cambió la cara y me dijo en voz muy baja y muy seria: no les digas eso, no les eches esa maldad encima. Y fue en ese momento cuando entendí que no solo me habían creído siempre, sino que pasaron años intentando que yo no siguiera pensando en ello, porque nombrarlo, según ellos, era invitarlo. Fue también la primera vez que escuché el nombre con el que mi tía llamó a lo que yo había visto esa noche en el camino. El mismo nombre que encontré años después en relatos de personas que no se conocían entre sí, de distintos estados, distintas décadas, todos describiendo lo mismo: el hombre Gabro. Hay una razón por la que hasta el día de hoy no puedo describir con claridad sus facciones. Hay una razón por la que ese sabor a metal quemado nunca más ha vuelto a mi garganta. Y hay una razón por la que si alguna vez se encuentran en las estribaciones de las montañas de Kentucky y escuchan su nombre siendo llamado desde el bosque, deben hacer lo que mi abuela me enseñó desde el primer día: no respondan, no vayan, no miren. Estas historias ocurrieron. Estas personas existen. Y estas montañas siguen en pie, con sus bosques, su oscuridad y lo que sea que habita entre sus árboles. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado para ignorarlo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y si tú también has vivido algo que no puedes explicar, cuéntanoslo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima.